Ustedes saben que en este mundo de la comunicación hay varias ramas, pero entre esas hay dos muy importantes que han marcado toda una época y pues que hasta la actualidad es súper importante tomarlas en cuenta porque en el internet también están apareciendo radios o canales de televisión. Y estas dos palabras importantes son locución y presentación, o conducción en radio y conducción en televisión. Entonces, cada uno con sus diferentes matices, con sus diferencias, tienen ciertas peculiaridades que nos llaman la atención y que nos va a servir para poder desarrollarnos en este medio. Por ejemplo, en la locución radiofónica tenemos en cuenta las tres R's: la relajación, tenemos la respiración y por supuesto tenemos la siguiente R, que tiene que ver básicamente con darle un sonido adecuado y tener la necesaria cantidad de oxígeno aquí, la resonancia. Entonces nos relajamos, respiramos y hacemos una voz adecuada para todo nuestro público. Pero si se trata de la clasificación de el mundo radiofónico, de aquellos locutores que día a día trabajan para traernos noticias o deportes o comerciales, básicamente tenemos que recordar que si hablamos del comercial, tiene que estar al día con las ventas y ser muy persuasivo. Y por ejemplo, decir, compre al precio conveniente, 3 por $1, y entonces nos comienza a convencer tan solo con el tono de su voz. Ahora, si es que es de cabina, es polifacético. Es polifacético y como buena alma de la radio, probablemente tiene que vender y decir que es lo mejor Harmony Pro Eventos para el evento de tus sueños, pero también ponerse en un plano bastante, eh, bastante sensitivo cuando tenga que hablar de algún anuncio triste o de alguna noticia trágica, o simplemente ponerse serio en el momento en que tenga que hacerlo, o después ponerse feliz para dar una noticia de que Ecuador ha sido campeón en alguna cuestión y seguir a nuestros compañeros de deportes con la noticia. Así, el polifacético. El narrador evidentemente tendrá su espacio en los momentos serios, en los que tenga que dar un comentario acerca de tal noticia o en una entrevista con un personaje importante, poniendo la seriedad del caso y diciendo las cosas como si fuese un representante del pueblo ante esa persona que está entrevistando. Básicamente, y también hay que recordar a ese artista, a ese actor al estilo de Calimán, el cual nos lleva a pensar en diferentes personajes con tan solo el sonido de su voz. Entonces, tenemos un montón de gente que hace imitaciones, por ejemplo, de Homero Simpson o la voz latinoamericana de Tony Stark o de Alvin y las ardillas. Entonces, tenemos diferentes voces, esos artistas son súper peculiares y pueden hacer diferentes estilos, ejecutar diferentes estilos con su voz. Ahora, si es que hablamos de esto, de la voz, es su principal característica, su creatividad tiene mucho que ver. El conocimiento del contexto también es muy importante, porque así fuese un artista, digamos que una voz está en el mercado durante mucho tiempo y él piensa que está inventándose algo nuevo, y por falta de conocimiento tal vez resulta una copia. Entonces, conocimiento del contexto, creatividad, la voz y también pensar diferente para poder crear un estilo propio. Entonces, ese pensar diferente en todo sentido, en el sentido social, en el sentido económico, en el sentido de la voz, en el sentido de cómo eran los locutores de antes, cómo pueden ser los locutores del mañana y poderles entregar algo nuevo y mejor. Ahora bien, los presentadores, tenemos también varios presentadores de televisión que, al menos en nuestro país, han incursionado primero en lo que es radio y posteriormente se han desenvuelto en la televisión
con el transcurrir de los años de mucha mejor manera. Entonces, igual tienen los de noticias súper formales, con su corbata, con su traje y siempre hablando con las cosas con mucha seriedad y tomando las cosas con un hilo conductor de información, de transparencia, de verdad. Los presentadores de noticias, mientras que los presentadores de deportes es como que siempre nos dan buenas noticias, incluso así haya perdido la selección, el otro equipo jugó de tal manera que tenía derecho de ganar a la selección ecuatoriana, pero vamos a seguir adelante porque, de igual manera, con su terno, muchos de ellos, pero también con una especie de informalidad, pero no tan informal, por si acaso. Ahora, también tienen los programas de farándula donde dan ciertas opiniones acerca de algunos temas, un poco más relajados. Hay algunos que lo hacen con terno, otros que lo hacen mucho más casuales, otros que lo hacen hasta deportivos. Entonces, tienen los presentadores de farándula, más que todo presentan las cuestiones, luego dicen, sí, esto no puede ser porque están hace poco tiempo, expresan una opinión. Los programas de concursos, evidentemente, tienen una serie de cosas que llaman la atención. Polo Vaquerizo puede ser un ejemplo, con sus tirantes, con su bastón en un principio, que tenía esta creatividad, esta sutileza de hacer estos programas de concurso. Y también podemos tener los programas de variedades, también casuales, muchas veces escapando hacia la informalidad, presentando varios segmentos, incluso entrevistas allí en los programas de variedades y presentándonos una temática bastante diversa acerca de varios temas. Igual, de igual forma, los programas de entrevista, algunos muy formales, otros muy informales y básicamente algunos con un hilo conductor artístico, más cultural, incluso rebelde, otros con un esquema muy jovial, otros con un esquema bastante formal, casi de debate, de opinión. Entonces, lo interesante de la presentación es que deben proyectar una imagen y esa imagen debe generar la confianza suficiente en el público para poder decir, sí, esa persona me está diciendo la verdad y esa persona me imagino que es transparente con lo que me está diciendo a través de este medio. Aparte de esa simpatía, aparte de esa confianza, hay que reforzar la personalidad de tal manera en que ese buenos días con todos ustedes en esta noche les vamos a presentar esa seguridad, esa personalidad debe ser expresada con las palabras necesarias, con las palabras suficientes y por lo tanto el presentador tener un conocimiento del vocabulario amplio, incluso para responder a ciertas acciones de urgencia o ciertos comunicados que haya que remitirse a la ciudadanía con la urgencia de vida. Y esto, este conocimiento, este vocabulario, esta simpatía que se puede tener, nos va a dar la facilidad de improvisar, que es otra característica fundamental del presentador. Hay ejemplos, desde Alfonso Espinosa de los Monteros, que le ha tocado dar algunas noticias de emergencia, o los señores Yalal Dubá o Rodrigo Padilla, que también con la improvisación en medio de la informalidad, han hecho una dinámica de comunicación súper divertida, súper creativa. Entonces, importantes todos estos detalles, la locución, la presentación en televisión ha sido algo que ha ido creciendo poco a poco y pues ese crecer determina una gran responsabilidad en las manos de quienes hemos ejercido o estamos ejerciendo la comunicación en diversos espacios. Hasta una próxima ocasión.